Amigos, me encuentro con Mónica Carrillo Segarra, conocida lideresa dirigente del movimiento Lundú, movimiento que agrupa a los grupos afroperuanos. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar en Hora 8. Muchas gracias y contenta de compartir algunas ideas contigo también. Gracias, Mónica. Bueno, queremos hablar ahora, porque quisiéramos tenerte en varias oportunidades para tocar temas vinculados con el acontecer nacional. Queremos hablar contigo sobre la participación de los afroperuanos en la política nacional contemporánea, actual. Porque, digamos, en épocas pasadas han habido peruanos que han participado en la guerra de la independencia, incluso en la guerra del Pacífico. José Antonio El Busto, por ejemplo, comenta que hubieron afroperuanos que lucharon en el Huáscar, incluso fueron sobrevivientes y fueron homenajeados, tengo entendido, en el siglo XX, más o menos en el año 1920, por ahí. Pero en la actualidad, ¿cuál es, digamos, la participación real de los afroperuanos en la vida política nacional? Bueno, existen procesos que se están desarrollando de manera paralela y diferente en todo el país. Cabe recordar que los afroperuanos estamos ubicados en la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna, en más de 20 comunidades de raíz afrodescendiente. Y hay diversos procesos comunitarios, comunales, que han venido fortaleciéndose y organizándose en los últimos años. Cabe señalar que en la época de Fujimori, el descabezamiento de las organizaciones sociales impactó de una manera muy fuerte en la población afroperuana, que también venía aún de procesos mucho más incipientes. Hay que recordar que María Elena Moyano era una mujer afrodescendiente, claro, a pesar que su liderazgo no estaba solo conectado con el tema afro, pero era una líder que evidentemente también al nivel de imagen y de impacto público, la visibilización de una mujer afroperuana creo que fue uno de los aspectos importantes. Entonces, luego de esa etapa del fujimorismo, post-fujimorismo, ha habido un proceso de recomposición social, tanto a nivel nacional, es decir, sabemos, por ejemplo, que los vasos de leche, las madres de los comedores, había toda una manipulación, ¿no? Con relación a, bueno, por un saco de arroz, por un poco de leche, tienes que ir para defender determinada cosa. Y eso hizo que muchos de los movimientos sociales se debiliten, ¿no? O eras acusado de terrorista o eras acusado de estar en el otro lado. Dentro de ese contexto, la población afroperuana también sufrió muchos reveses. Y en esta etapa, bueno, han habido procesos muy de las organizaciones comunitarias en el norte, en Yapatera, en Ica, en Chiclayo y en el propio Lima, ¿no? Y lo cierto es que en esta etapa estamos sí nosotros desarrollando una agenda y una plataforma con algunos puntos básicos que queremos que eso sea presentado o negociado en este contexto electoral, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos básicos, Mónica? Uno principal es el tema de los indicadores. Nosotros no estamos contados en los censos ni en los indicadores nacionales. Se calcula que somos cerca del 8 al 10% de la población, pero no se sabe a ciencia exacta, como sí hay en Ecuador, en Colombia, en Brasil y ahora en Chile y en Argentina están incluyendo la variable afrodescendiente para saber cuántos afro hay en Chile y en Argentina. Ahora al respecto te quería preguntar, bueno, la mayor parte de la población afrodescendiente está ubicada en Lima, ¿no es cierto?, y en Ica, ¿no es cierto? Ahora, ¿realmente en el norte del Perú también hay una importante población afrodescendiente? La población sí, la población afrodescendiente está en toda la costa peruana. Lima es la capital que tiene gran parte, más de la tercera parte, creo, de la población nacional. Por ende, también la mayoría de población afrodescendiente está en Lima por las migraciones, ¿no?, de los últimos 20 años. Hay otra gran concentración que es en Chincha, cabe señalar que también en el Callao y en toda la costa peruana desde Tumbes hasta Tacna. Por ejemplo, tenemos a Yapateras en Piura, Morropón en Piura, Capote en Chiclayo, claro, Saña, incluso en Lima, en la zona de Aucayama, en Arequipa y en Tacna, en Arequipa Acarí, en Tacna Sama. Son comunidades que se han seguido mestizando con el paso de los años. Pero está presente la sangre afroperuana. Entonces, cuando hablamos de afrodescendientes, eso es importante, porque nos referimos a que hay una ascendencia africana más allá de cuán oscuro uno es, más allá del color de la piel, ¿no? No, por supuesto, y deben haber habido muchas personas que llevan en su sangre porcentaje de repente pequeño, pero de sangre afroperuana, ¿no? Y esa sangre es la que se invisibiliza. Es decir, claro, estamos de acuerdo con el mestizaje, todos somos mestizos también, pero casualidad que en esa concepción de mestizaje siempre se oculta aquello que está más cercano a lo en ese sentido, ¿no? Cuando la gente habla de afroperuano, la mayor parte de la gente piensa pues en la gente que tiene más rasgos, digamos,
de raza negra, básicamente, ¿no? Pero digamos, también es un afroperuano, ¿no es cierto? Cualquier persona que lleve en su sangre algún porcentaje, por pequeño que sea, de sangre africana, ¿no es cierto? Claro, o sea, la afrodescendencia es eso, ¿no? Es una identidad política, es una identidad cultural, pero más allá que uno quiera ya definirse como afroperuano, puede sí reconocer que tiene al menos una afrodescendencia, ¿no? Y eso es mucho más interesante, porque si vivimos, por ejemplo, en una sociedad tan racista, donde la persona que es andina y viene a Lima quizá ya no quiere reconocerse como andino, donde la persona afro, a pesar de ser visiblemente afro, tampoco quiere reconocerse como tal, porque el racismo es muy agresivo, entonces yo quiero tener una vida mucho más digna, una vida sin insultos, quiero alejarme de todo aquello que me hace recordar. Entonces yo creo que si uno dice o recuerda que somos afrodescendientes, no hay mayor conflicto, ¿no? Porque es una herencia africana, así como otras herencias que también es una herencia africana tener. que trajo un gran aporte al Perú, vinculado a la cultura, vinculado a la historia, vinculado a una serie de cosas, ¿no es cierto? A la gastronomía, en fin, que es parte de la historia misma del Perú, ¿no es cierto? En ese punto, y volviendo a tu primera pregunta, la participación política, ¿no? Hay una centralización que se relaciona también con prejuicios racistas de las habilidades principales de los afrodescendientes, no solo aquí en Perú, sino en otros países. Están centradas en la danza, en la música, en el deporte, que son cualidades y habilidades muy importantes, pero que no son las únicas y no van en desmedro de actividades o de capacidades intelectuales o políticas, ¿no? En ese sentido, si vamos primero atrás, quizá hay que recordar que Micaela Bastidas era afrodescendiente, que Ricardo Palma era afrodescendiente, que Manuel Valdés, el primer protomédico, era afrodescendiente, que el batallón Numancia, este batallón libertador, era compuesto principalmente por población afrodescendiente. Ahora, en esta etapa más contemporánea, lo cierto es de que existen algunos congresistas, políticos afrodescendientes, pero que no necesariamente están conectados con la agenda afro. Es decir, no basta solamente el color de piel, porque uno puede ser mujer y el hecho de ser mujer no implica que uno sea pura, santa o tenga una